Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes están con nosotros a través del canal 181 del sistema Skype. Además, le queremos recordar que tenemos habilitado el número 76971235 para que usted nos agregue a sus contactos en WhatsApp y nos deje ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar sobre educación superior. Primero vamos a poner algunos puntos sobre la mesa de los temas que vamos a tratar y a abordar con nuestros invitados. Un artículo publicado por la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA, dice que en el país la demanda social acumulada es tan enorme y diversa que el día a día se enfoca en inseguridad, violencia, salarios precarios, deficiencias de salud, incertidumbre de pensiones, que no hay lugar para decir que la educación superior está en crisis y menos para llamar la atención de los encargados de tomar decisiones. El documento explica que la tasa bruta de matrícula en educación superior es del 27%, es decir, solo 27 de cada 100 personas en edad de cursar una carrera logra llegar a un aula universitaria. En Costa Rica es del 45% y en países desarrollados ronda por el 70 y 90%. Pero el documento detalla que si el país llegara a esos niveles necesitaría más universidades similares a la UCA o a la Universidad de El Salvador, lo que implicaría inversiones no menores a los 350 millones de dólares. Pero ¿por qué se dice que la educación superior está en crisis? Primero, no es por falta de estudiantes. Cada año se gradúa un promedio de 85,000 bachilleres, pero de los que solo 28,000 ingresarán a la universidad. Eso convierte a El Salvador en un país excluyente. Esta nación invierte en educación un estimado del 3.5% del Producto Interno Bruto, mientras que países de la región como Costa Rica invierten el 6%. Para resolver los problemas de la educación universitaria, se sugiere primero eliminar barreras para el ingreso de más estudiantes, ajustar horarios de trabajo y considerar que cada estudiante es valioso con solo el hecho de mostrar interés en una carrera y que además se debe generar acceso a créditos para poder costearla. La Universidad de El Salvador fue fundada en 1841 y hasta 1965 se creó la Ley de Universidades Privadas y nació la Universidad Centroamericana. Entre 1970 y 1980 surgieron 3 universidades más, pero luego, con la guerra, la Universidad de El Salvador se vuelve blanco del conflicto, lo que cambia el panorama de la educación superior. Actores privados entran al juego y entre 1980 y 1990 en El Salvador surgieron 29 universidades y 7 más en 1995. Según el académico Felipe Rivas, eso llevó a una mercantilización de la educación superior, dando paso a las denominadas universidades de cochera y disminuyendo calidad educativa y creando toda una cultura de carreras rápidas y fáciles. Para finales de los 90 en El Salvador había 64 universidades. Muchas cerraron porque quebraron como empresas y otras por incumplir leyes y esa cifra se redujo a 26. Según los expertos, se puede decir que la educación superior crece lentamente y la calidad como sector sigue cuestionada. Entre los desafíos de la educación superior actualmente están, según los expertos, la competitividad y la calidad y lograr que la educación sea para todos, eliminar el mercantilismo, aumentar la inversión estatal y privada, calificar mejor a los docentes en servicio y posibilitar nuevas competencias y aprendizajes para la vida. Vamos a cerrar la semana dejando de lado los problemas del día a día y dando paso a un tema en el que puede haber muchas respuestas para los mismos, la educación superior. ¿En qué estado se encuentra en este 2016? De esto vamos a hablar hoy en la entrevista de Hechos AM. Bueno, este es el tema de hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Primero, al vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, Roger Armando Arias. Bienvenido a este espacio de Canal 12. Muchísimas gracias, Manuel. Saludo a toda la teleaudiencia. Saludo también al amigo Juan Carlos y gracias por la invitación. Bueno, y como ya le adelantaba el vicerrector, también saludamos a Juan Carlos Fernández Saca. Él es decano de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad, doctor José Matías Delgado. Juan Carlos, bienvenido a Canal 12 una vez más. Buenos días, gracias por la invitación y saludos a nuestro compañero panelista. Bueno, también le queremos recordar a usted que tenemos una encuesta a través de la red social Twitter, donde le estamos consultando
sobre cuál considera que es el obstáculo que enfrenta la educación superior en El Salvador. Ahí tiene la interrogante, ya hay un buen nivel de participación, así es que por favor le invitamos a que todavía pueda usted dejar ahí su punto de vista sobre esto que estamos consultándole esta mañana de viernes aquí en la entrevista de Hechos AM. Pero vamos a entrar ya en materia sobre este tema que es tan importante. La primera pregunta que surge es sobre ¿qué está pasando con la educación superior en El Salvador? ¿Por qué, por ejemplo, cada vez es más difícil para un salvadoreño llegar a la universidad y concluir una carrera universitaria? Vicerrector. Bueno, yo diría que la educación superior como tal no es que esté en crisis. Yo no comparto el criterio de que la educación superior esté en crisis, sino más bien el acceso a la educación superior es deficitario. Es decir, la cobertura que brindamos las universidades es insuficiente para atender la demanda de la población estudiantil. Tenemos una población estudiantil apta para, año con año, apta para ingresar a las universidades que rondan los 80,000 bachilleres. Y de esos 80,000 bachilleres, como tú bien lo decías al principio, apenas el 27% logra ingresar a las instituciones de educación superior. Si a esto le adicionamos el hecho de que para atender a la población estudiantil es bastante limitada. Año con año, más de 20,000 bachilleres tocan las puertas de la Universidad de El Salvador y prácticamente el 60% de esos bachilleres se queda fuera de la aspiración de poder ingresar a una de las carreras que servimos como institución pública. Esto obedece naturalmente a la poca importancia que se le ha dado durante muchísimos años, históricamente, a la educación superior pública. La educación superior no ha sido vista como un derecho de todo ser humano, sino más bien como, y mucho menos como una responsabilidad del Estado, sino que cada quien que se costee los costos necesarios para poder ingresar a la educación superior. Aún en la institución pública, la Universidad de El Salvador, no es completamente gratuita. Siempre se cobra una cuota, por supuesto que mucho más baja que las universidades privadas, dado que recibimos un subsidio del Estado, pero hay mucha gente que ni siquiera tiene para pagar esa cuota mínima. Y por el otro lado, yo diría que la educación sigue siendo excluyente, sigue siendo inequitativa. Excluyente porque ese porcentaje de bachilleres o de personas aptas para ingresar a la educación superior es bastante reducido. El 27% es, bueno, es muy reducido en comparación a otras universidades centroamericanas. En el caso de la universidad prácticamente hay que competir para lograr un espacio en el centro de estudios, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Estatal. Definitivamente nosotros tenemos un examen de admisión que trata de evaluar las capacidades que trae el bachiller que aspira a ingresar a la Universidad de El Salvador. Y eso hace entonces que el examen se vuelva como una especie de colador, ¿no? Que la mayoría de los estudiantes no lo puedan aprobar, pero además nosotros establecemos cupos por carrera y cupos por facultades. Entonces, de manera tal que aun y cuando el estudiante apruebe el examen a la carrera que está optando, si esa carrera no tiene el cupo suficiente, pues simplemente se queda fuera de poder ingresar a la Universidad de El Salvador. Pero yo quisiera regresar al término de que la educación superior, o el acceso a la educación superior sigue siendo elitista en este país. Aun y cuando han existido o han surgido universidades privadas, y aun y cuando ha habido un pequeño crecimiento en el presupuesto para la educación superior pública, sigo creyendo que continúa siendo elitista. Pero escuchemos a Juan Carlos, ¿qué tiene que decir sobre toda esta situación que está planteando el vicerrector? Concuerdo con él en la cuestión de que la educación superior como tal no está en crisis, sino que hay ciertos elementos que deben de desarrollarse, deben de mejorarse. Uno de esos es el acceso a la educación superior. Mas, sin embargo, no debemos de enfocarnos exclusivamente que la educación superior son las universidades. El sistema de educación superior de El Salvador está integrado por diferentes instituciones, institutos especializados, institutos tecnológicos, a los que lamentablemente no se les ha dado el apoyo necesario
para que estudiantes que no puedan ingresar a la universidad, ya sea a la universidad pública o a las universidades privadas, puedan hacerlo a través de otros institutos. En otros países, el sistema de educación superior no se limita exclusivamente a las universidades y las carreras que se obtienen, que son de nivel técnico en otras instancias, tienen un prestigio igual a las carreras universitarias. Entonces, sí creo que hemos fallado como nación en el sentido de no desarrollar un verdadero sistema de educación superior más allá de las universidades. ¿Se necesitaría un cambio de visión para adaptarnos a los tiempos que corren y darles la importancia a esas otras instituciones que también están forjando profesionales? No, definitivamente se requiere un cambio de visión y de enfoque sobre la educación superior en el país, y ese cambio viene de las mismas instituciones. No podemos tampoco esperar que agentes externos vengan y establezcan enfoques que debemos de seguir. Debemos de mejorar nuestra oferta académica. No podemos mantener o no podemos seguir con una oferta académica que no tiene una relación directa con las demandas del mercado laboral. Debemos de acercarnos a la administración pública, a la empresa privada, para conocer cuáles son los requerimientos que ellos necesitan y en función de eso comenzar a desarrollar carreras. Parte de la limitación de acceso a la universidad puede también estar sujeto a una variable que es el desinterés de los estudiantes ante carreras tradicionales en el país. Porque la otra pregunta que surge es si de verdad se está respondiendo a las necesidades que tiene El Salvador en cuanto a la formación de profesionales, si los centros de estudio están de acuerdo a la demanda que existe de profesionales. ¿Cómo ve usted esta situación? Yo diría que más que responder a las necesidades del mercado laboral, las universidades deberíamos de estar atentos a las necesidades del desarrollo económico, social, político y cultural del país. Deberíamos de estar formando profesionales para empujar, para apostarle al cambio de época en el país, para apostarle a las transformaciones productivas del país. Y lamentablemente las universidades estamos enfocados en seguir con las carreras tradicionales. La administración de empresas está completamente saturada, la abogacía está completamente saturada, ¿no? Y no le estamos apostando a aquellas carreras que potencian el desarrollo científico, tecnológico de nuestro país. Primero porque son caras. La Universidad de El Salvador es la única universidad que tiene carreras como geofísica, por ejemplo, ¿no? Que no resultan ser atractivas para los estudiantes, pero que son extremadamente necesarias para el desarrollo del país. Bueno, si uno hace un análisis entre las carreras técnicas y las carreras profesionistas, va a encontrar una buena gama de estudiantes que optan por las carreras profesionistas y no por las carreras que van orientadas hacia el desarrollo productivo del país. No hemos sido capaces, las universidades, de conectarnos con esa realidad del país, de apostarle al país que queremos. Y por otro lado también no hemos sido capaces de conectar nuestros planes de estudios y nuestras carreras a los planes estratégicos de desarrollo del país, a los planes de los gobiernos. No hemos sido capaces de eso. Y estamos casi que respondiendo a la lógica del mercado en la mayoría de los casos. Y eso, como sabrán, el mercado es cambiante, ¿no? En los años 50, por ejemplo, todo el mundo le apostaba a la industrialización sustitutiva y las carreras fueron orientadas hacia la industrialización sustitutiva. Hoy en día, la apuesta que hace el mercado, no que debe hacer el país, sino la apuesta que hace el mercado es hacia los servicios y hacia las maquilas. Entonces prácticamente estamos generando poblaciones de profesionales para las maquilas y para que vayan a trabajar a los bancos, para que vayan a las instituciones de servicios, ¿no? Como a convertirse en burócratas, ¿no? A convertirse en burócratas. Entonces, hace falta esa conexión, esa articulación entre las necesidades de desarrollo productivo del país, entre las necesidades de desarrollo social, para que las universidades le apostemos también a ese desarrollo productivo y a ese desarrollo social. No quiere decir que nosotros como universidades vamos a resolver los grandes problemas del país, pero sí podemos coadyuvar sustancialmente en la solución de estos grandes problemas que atraviesa nuestro país. Es a través de la educación como vamos a resolver el problema de delincuencia, es a través de la educación como vamos a resolver el problema de la pobreza, es a través de la educación como vamos a resolver el problema de la marginación. Entonces es la única forma. Yo creo que si los gobiernos entendieran
que la mejor inversión es la inversión en educación, lo harían al menos por negocio. Al menos por negocio invertirían en educación. Juan Carlos, pero en busca de gente interesada en carreras nuevas, en las que ofrecen institutos tecnológicos, las carreras que están siendo el boom en otras partes del mundo, ¿no se tendría que hacer un estudio de las vocaciones también de los nuevos estudiantes? Porque a veces se piensa, mi papá es abogado, pues yo voy a ser abogado, mi papá es médico, yo voy a ser médico, y no se da la oportunidad al estudiante que explore las posibilidades que se abren cuando termina la educación media y va a pasar a manos de las universidades o de los institutos tecnológicos. Bueno, de hecho, en realidad las universidades estamos entrando en esa lógica. Al menos desde la universidad que yo represento, estamos apostando fuertemente a la parte de educación continua, porque recordemos que la educación superior tampoco podemos limitarlas a carreras universitarias de 5 años, sino que hay otros grados universitarios y otras áreas o programas académicos como la educación continua que nos permite explorar más rápidamente todas aquellas áreas nuevas en las cuales la población puede capacitarse. Evidentemente aquí estamos hablando ya de educación para adultos, donde tienen otro nivel cognitivo, otro nivel de madurez, pero sí estamos apostando a temáticas que antes no se habían impartido en el país. Y debemos apostar todavía aún más a la especialización, esa especialización que debe venir desde las carreras universitarias de pregrado, que actualmente son muy genéricas. Sí debemos de empezar a especializarlas desde la licenciatura, desde las ingenierías, reforzar esa especialización en los posgrados a nivel de maestrías, reforzar la investigación en los doctorados y sobre todo apostarle a la educación para adultos, que es, como repito, donde yo creo que está la oportunidad para explorar nuevas temáticas que el país necesita en su conjunto. Obviamente hay que acercarnos. Nosotros tenemos contacto no solo con los empresarios, no solo con las gremiales empresariales, sino que tenemos contacto directo con la administración pública. Nos interesa como universidad apoyar la gestión pública a través de la profesionalización, pero con un enfoque ético, evidentemente, un enfoque de management de la administración pública que la vuelva más eficiente. Y bajo ese contexto nos acercamos a otros gremios, hacemos encuestas. Evidentemente es también un poco un trabajo exploratorio, porque temas que puedan estar en un boom o de moda en otros países no necesariamente son los que están en el país. Y en el caso de las universidades privadas, evidentemente tenemos que encontrar un equilibrio importante en cuanto a la financiación sostenible de los programas, sin olvidar la calidad de los mismos y la exigencia académica. Creo que ese es un punto importante que debemos de resaltar y donde yo creo que sí es factible tener un equilibrio sano entre finanzas y calidad académica. Vicerrector, ¿cuál es su visión de este punto que estamos abordando? Bueno, yo creo que la universidad, además de abrirse a la cobertura hacia los jóvenes, debe también vincular la formación de los jóvenes con la investigación. No puede concebirse una universidad que no hace investigación, no puede concebirse una universidad que no hace extensión social o proyección social. Estas tres funciones son las funciones básicas de toda universidad y lamentablemente la mayoría de universidades estamos haciendo casi que exclusivamente docencia y no hemos podido transitar hacia ese eje fundamental, ese pilar fundamental que es la investigación y la proyección social. Como Universidad de El Salvador hemos hecho esfuerzos en mantener la investigación científica aún y cuando el presupuesto del Estado es un presupuesto bastante limitado. Es decir, el presupuesto que recibimos como Universidad de El Salvador es apenas de $70 millones para atender a más de 55,000 estudiantes. Si uno hace un ratio bruto, un cálculo bruto entre el presupuesto del Estado y número de estudiantes, tenemos un costo por estudiante anual de alrededor de $1,300, que resulta ser muy por debajo de lo que el Estado invierte en los prisioneros, en cada uno de los que están privados de libertad. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre niveles de ingreso y niveles de egreso de las universidades, en el caso de la Universidad de El Salvador?
Naturalmente, la cualidad o la característica de la Universidad de El Salvador es que la buena parte de sus estudiantes son trabajadores que estudian, de manera que difícilmente vamos a sacar generaciones en 5 años o en 6 años ya con el trabajo de grado. Entonces, la eficiencia terminal en la educación superior sigue teniendo un rezago, diría yo. Normalmente ingresan alrededor de 9.000 aspirantes, de 9.000 estudiantes año con año a la Universidad de El Salvador, pero de estos 9.000 estudiantes, nosotros graduamos año con año entre 4.500 y 5.000 estudiantes. Entonces vamos teniendo ese rezago precisamente por la naturaleza del estudiante, que no es un estudiante de tiempo pleno, sino que más bien logra salir en 7, 8 y hasta 10 años, culminar su carrera. Entonces siempre se sigue teniendo este retraso, diría yo, en la eficiencia terminal, y producto también de las reprobaciones, ¿no?, que es casi que normal en la Universidad de El Salvador. Entonces eso agudiza más el problema de la eficiencia terminal. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre la situación de la educación superior en El Salvador. Ya regresamos. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Esta mañana estamos hablando sobre la situación de la educación superior en El Salvador. Tenemos 2 invitados, un representante de la Universidad de El Salvador y también a alguien de la Universidad, doctor José Matías Delgado, para analizar este tema. Juan Carlos, me gustaría que habláramos un poco sobre la visión que se tiene sobre la educación en El Salvador, porque todos los gobiernos en cualquier parte del mundo se habla de que es importante la educación, pero ¿cuál considera usted que es la visión que tienen los salvadoreños? El salvadoreño que tiene hijos tal vez en primaria o en secundaria, la visión que tienen de educación. Si se habla de que es la llave, por ejemplo, para entrar al desarrollo, pero ¿tendrán los salvadoreños esa visión también de que la educación es la clave para que sus hijos tengan un mejor futuro? En efecto, el discurso oficial plantea a la educación como un elemento fundamental para el desarrollo social, el desarrollo económico del país y sobre todo como un mecanismo de ascenso social. Pero ¿qué vemos en la práctica? A diferencia de otras sociedades, sobre todo puedo mencionar el ejemplo de Singapur, Corea del Sur, Japón, El Salvador y las sociedades latinoamericanas en su conjunto no le dan una valoración a la educación como esperaríamos. Por ejemplo, las sociedades que mencioné inicialmente, las familias ahorran a los efectos de poder enviar a sus hijos a las mejores universidades posibles, les apoyan en la preparación de los exámenes para ingresar a estas universidades. En cambio, en El Salvador he visto casos en los cuales, si bien es cierto, se invierte en los alumnos, las familias suelen ver los recursos que deben destinar a la educación como un gasto más que como una inversión. He visto cómo familias destinan recursos a otras actividades que podríamos llamar menos importantes que la educación, pudiendo con esos recursos darle una mejor educación todavía a sus hijos. Entonces sí es una cuestión cultural que debemos de ir rompiendo paulatinamente, obviamente es un proceso, pero sí tenemos que ir manejando esa situación. No podemos continuar viendo a la educación como un valor secundario, lo cual también se traduce en la valoración que la sociedad tiene de la función docente, tanto en los niveles primarios, secundarios y sobre todo en las universidades. Creo que ahí puede estar uno de los principales fallas y donde debemos, como instituciones de educación superior, entrar directamente a atacar ese problema. Vicerrector, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que no es tanto la falta de visión de la familia, ¿no? Todo el mundo está convencido, los gobiernos están convencidos, las familias están convencidos que la educación es un instrumento para la movilidad, es un instrumento para mejorar las condiciones de vida, es un instrumento para mejorar las condiciones sociales. El problema es que, como decía al principio, la educación superior sigue siendo elitista, es decir, sigue siendo inequitativa y sigue siendo excluyente. ¿Cuántos jóvenes que se gradúan logran ingresar a las universidades, al sistema público y privado de educación superior? Muy pocos, 27 jóvenes de cada 100. Y no es porque no quieran ingresar, sino porque
las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la familia salvadoreña no le da para poder enviar a su hijo a la universidad. O sea, no es falta de capacidad, no es que no quieran ahorrar e invertir en sus hijos, sino que no tienen capacidad de ahorro. ¿Cómo le vamos a exigir a un padre de familia que gane el salario mínimo que envíe también a su hijo a estudiar? Si apenas el sustento le alcanza para llevar los alimentos a la casa. Pero por otro lado, las universidades nos hemos concentrado en las grandes urbes. No hemos llevado la universidad hasta las zonas más empobrecidas de nuestro país. Si uno hace un análisis del porcentaje de estudiantes que ingresan a la educación superior, el 70% de la educación superior o de los servicios de educación superior se concentran en La Libertad y San Salvador. Y el 90% se concentra en La Libertad, San Salvador, Santa Ana y San Miguel. ¿Y dónde queda Morazán? ¿Dónde queda La Unión? ¿Dónde queda Cabañas? El resto de departamentos, correcto. Desde la Universidad de Salvador, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por acercar la educación superior hacia estos lugares que no han podido tener acceso. ¿Cuánto le cuesta a un padre de familia, por ejemplo, de Concepción de Oriente en La Unión, mi pueblo natal, mandar a sus hijos a estudiar a San Miguel o mandar a sus hijos a estudiar a San Salvador? Muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque tiene que invertir en la manutención de ese hijo en la ciudad. Entonces, no todos tienen la posibilidad o la capacidad económica para enviar a sus hijos a estudiar a la universidad. No es por falta de interés, sino por falta de capacidad económica para enviar a sus hijos. Entonces, estamos acercando hoy en día a la universidad a través de la universidad en línea. A partir de este año, nosotros como Universidad de Salvador hemos lanzado 4 nuevas carreras en la modalidad en línea y a distancia, de manera que tenemos 16 sedes en todo el territorio nacional, incluyendo Santa Rosa de Lima, para que los amigos que me escuchan de mi pueblo natal, Concepción de Oriente, Santa Rosa de Lima está próximo a Concepción de Oriente. Entonces tenemos 16 sedes en todo el territorio nacional, en donde los estudiantes pueden ir a hacer uso de los laboratorios de cómputo y pueden también recibir tutorías si es que no tienen computadores en su casa con acceso a internet. Este esfuerzo es una apuesta de nación, es una apuesta de país que el presidente de la República junto con el señor ministro de Educación tuvieron a bien impulsar, y estamos entonces acercando la universidad hacia las localidades, hacia las comunidades, dándoles mayores oportunidades a los jóvenes para que puedan cursar una carrera profesional. Y además estamos en el esfuerzo de impulsar carreras técnicas en todo el territorio nacional. Vamos a iniciar ya a partir del 2017 con 3 nuevas carreras en Morazán, en Gotera, Morazán, la carrera técnica, el técnico en turismo ecológico sostenible, el técnico en agronomía sustentable y un técnico en gestión del desarrollo territorial, que son justamente las necesidades que se identificaron en esa zona. Pero ese es el manejo que se hace desde la Universidad de El Salvador, pero ¿cuál es la visión que existe desde el sector privado en cuanto al acceso de la educación en materia de costos, en cuanto al acceso de la educación en materia de distancias? Mire, las universidades privadas también estamos trabajando en acercar los servicios a las comunidades. Obviamente la educación virtual es un mecanismo propicio para ello. Evidentemente, abrir sedes regionales en otros departamentos implica costos importantes. Algunas universidades ya lo han hecho, otras prefieren hacerlo a través de modalidades virtuales. Con relación a los costos, obviamente estos varían, pero en realidad si hacemos un análisis comparativo de los costos de la educación superior en El Salvador, está muy por debajo de los costos de la educación superior en Centroamérica. Para no irnos muy lejos, en Guatemala o en Nicaragua, las carreras universitarias en las universidades privadas pueden llegar a costar mensualmente entre 350 a 400 dólares. En El Salvador las cuotas, algunas son diferenciadas, otras son fijas, pero pueden oscilar entre los 60 o los 150, 170 dólares. Entonces sí creo importante mencionar eso, porque evidentemente hay una cuestión de costos, hay un porcentaje de la población que no puede costear la educación superior, pero otras sí, y esa es a la que debe de destinarse con una inversión que en realidad, como mencioné anteriormente, es relativamente baja si se le compara con países centroamericanos cuyas economías no difieren mucho a las nuestras.
¿Tienen ustedes los estudios socioeconómicos de estudiantes para ver el nivel de ingresos y el nivel de que pueda pagar? Sí. Algunas universidades, incluyendo la Matías Delgado, establece cuotas diferenciadas a través de estudios socioeconómicos. Otras universidades privadas han establecido cuotas fijas. Esa ya es una cuestión de política interna. Pero más allá de eso, nosotros en la universidad estamos pendientes de la situación económica, razón por la cual incluso nuestros aranceles no se incrementan sustancialmente, como sí observamos en otras universidades, con el objetivo de apoyar a las familias. Sabemos que la situación económica de muchos es complicada y hacen un esfuerzo importante para estudiar, porque no es solo la cuota la que se paga, son libros, insumos, materiales, el transporte, lo que hay que invertir, pero al final debe verse como eso, como una inversión, no como un gasto. Así que, repito, el tema de los costos sí debemos de analizarlo concienzudamente en el sentido de los costos de la educación superior en El Salvador son bajos, si los comparamos con otros países. En este tema también es importante conocer la opinión de los estudiantes. Tenemos a dos de nuestros reporteros ubicados en diferentes universidades para conocer directamente qué piensan sobre la situación de la educación superior en El Salvador. Vamos a saludar primero a Raúl Hernández y luego a Azucena Sandoval. Raúl, ¿dónde te encuentras y qué nos puedes aportar sobre este tema que estamos discutiendo esta mañana en la entrevista de Hechos AM sobre la educación superior en El Salvador? Fíjate, Manuel, que nos hemos desplazado en este momento hasta la Universidad de El Salvador para conocer, bueno, la reacción de los estudiantes, conocer de primera mano qué opinan los estudiantes de la calidad académica, en este caso de nivel superior. Y qué mejor escuchar a los estudiantes para que den sus valoraciones. Con nosotros se encuentra Antonio Miranda, que es estudiante de la Universidad de El Salvador. Antonio, la calidad académica se habla mucho, la Universidad de El Salvador pretende apostarle a mejorar la calidad académica, se habla de mejorar presupuesto, de mejorar la calidad de los docentes, los planes de estudio, reformas, pero tú que eres estudiante, ¿cómo ves la calidad académica? Bueno, pues la verdad falta bastante, falta mucho por mejorar. El hecho de que se ha planteado un mayor presupuesto para la Universidad de El Salvador significa un mayor avance, por el hecho de que se podrá tener mayor presupuesto para realizar mejoras a la infraestructura, mejoras a los pensum, mejoras de contratación de nuevos docentes, porque como sabemos, en la universidad cada año entran más y más jóvenes, entonces se vuelve necesario también contratar más docentes para mejorar la calidad educativa, y de igual manera es necesario actualizar también los pensum, porque si nos quedamos atrasados en ese aspecto, otras universidades van quedando como que en la región en puestos muchísimo más altos que los de El Salvador. ¿Cómo ves la calidad de los docentes, por ejemplo, acá en la UES? Pues la verdad, desde mi punto de vista yo la miro buena, pero como siempre hay mucho que mejorar. Falta bastante que mejorar, falta capacitación docente muchas veces, también hace falta el hecho de que los docentes estén aprendiendo cada vez más, no solo que se queden con lo que aquí aprendieron alguna vez, o los que fueron al campo laboral y regresaron a dar clases, sino que debe haber un constante aprendizaje. ¿Los pensos de las carreras estarán actualizados? En este momento la carrera de Mercadeo Internacional se encuentra en el proceso de actualización, entonces próximamente tendremos la actualización del PEMSUM. Entonces en ese punto estamos como un poquito muchísimo mejor que en algunas otras carreras. ¿Herramientas para el estudio? ¿Tienen ustedes laboratorios necesarios para poder desarrollarse? Sí, contamos con laboratorios de informática donde se encuentran los programas actualizados de educación financiera, de educación económica, en este caso de la Facultad de Economía. También contamos con una aula virtual donde se suben constantemente materiales para que los estudiantes, en este caso los que tienen pocos recursos, puedan en este caso bajar los archivos en vez de imprimirlos o qué sé yo, sacarle fotocopias. ¿Qué se necesita acá en la Universidad de El Salvador para mejorar? Falta presupuesto. Es lo que muchas veces se ha dicho y es por lo que en administraciones anteriores se han quejado. La falta de presupuesto es bien esencial por el hecho de que se necesita más dinero para hacer las mejoras que ya te decía al principio, mejoras de infraestructura, contratación de nuevos docentes y de igual manera la actualización de los pensum.
Bueno, así la apreciación de uno de los estudiantes de la Universidad de El Salvador referente a la calidad educativa. Decirles que él manejaba varios temas, Manuel, y también amigos televidentes, decía presupuesto, pensum, calidad de docentes, también son parte de los temas que acá el estudiante de la UES abordó. También nos informaban que está la periodista Azucena Sandoval en otro punto para abordar esta temática. Adelante, Azucena. Hola, muy buenos días, Raúl, también para ti, Manuel, y para tus invitados, muy buenos días. Justamente estamos a las afueras de uno de los principales centros de estudios del país. Hace unos instantes hablamos con varios de los estudiantes que ingresaban muy temprano y nos hablaban en torno a cuál era el principal problema, que ellos consideraban cuál sería el principal problema del por qué muchos jóvenes no tienen acceso a la educación superior. Coincidían en que es la falta de recursos económicos, así como también la falta de apoyo de becas. Escuchamos entonces parte de estas declaraciones. Creo que el principal problema por lo que los jóvenes no pueden tener acceso a la universidad es la falta de recursos económicos muchas veces, porque mucho talento se queda desperdiciado tal vez por falta de becas o de oportunidades o de recursos de los padres, y estos jóvenes tienen que acceder al mercado laboral y pues es bastante difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pues supongo que es el dinero, porque las personas de escasos recursos no tienen tanto dinero como para pagar una universidad buena como esa o como la nacional. O sea, aunque la cuota sea baja, siempre sigue siendo como un problema lo económico. Y que la educación en el bachillerato no es tan buena, entonces no tienen buenas bases. Yo creo que la mayor razón es la deserción de los mismos estudiantes, porque tal vez tienen problemas económicos, tal vez sus padres no pueden pagarles una carrera o un estudio, pues, y al final yo creo que la parte del estudiante, o sea, es tener un estudio completo. O sea, no debe ser algo parcial, y a veces si es parcial cuesta demasiado. Tal vez por esos motivos ellos no pueden estudiar, o se dedican a estudiar o se dedican a trabajar. Y como en ese país es difícil hacer ambas cosas, o sea, en el caso de un joven que aparte de eso le falta oportunidad, considero que esa es la razón principal. Yo considero que la principal causa es como la falta de oportunidades, digamos, porque puede ser, no, las personas, digamos, no le dan oportunidades, digamos, a las personas que no cuentan con una economía como la suficiente para poder estudiar, no les dan las oportunidades que necesitan, digamos, el caso de becas, o puede ser que sí las hayan, pero no les dan la información suficiente para que puedan aprovecharlas, porque hay que considerar que muchas de estas personas puede ser que son grandes estudiantes, pero lastimosamente por falta de recursos económicos no les permiten explotarlas muchísimo más, y por eso me parece que esa es la principal causa de que el acceso a la educación aquí sea bastante limitado. Yo vivo en el propio centro histórico y estoy rodeada de una comunidad que somos alrededor de 24 familias, y en este caso soy la única que está en la universidad. Buscamos becas por todos lados, ya que, o sea, la gente de ahí vive de lavar ajeno. Mucha otra gente vive de vender café en un carretón, y la única educación superior que podría darse sería en la Universidad de El Salvador. Son $4.80 al mes. Sin embargo, $4.80 al mes para alguien que vende café en la calle es bastante difícil. Entonces, no es solo un hijo, sino que son varios hijos, entonces cada vez se vuelve más difícil. La mayoría de jóvenes se ponen a trabajar, más que todo para estas temporadas, y ya pues trabajando y viendo dinero en mano, se les va esa idea de estudio, ¿ya? Parte entonces, Manuel, de la información que nos proporcionaban los estudiantes en cuanto al tema que tú estás tratando en esta mañana con tus invitados. Bueno, muchas gracias tanto a Raúl Hernández como a Azucena Sandoval por este aporte que nos han dado, poniéndonos en primer plano la visión de los estudiantes sobre el tema que estamos tratando esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Gracias a ambos, y vamos a continuar nosotros con la entrevista porque vamos a proceder al análisis de las opiniones que han hecho los jóvenes. Juan Carlos. En efecto, tienen razón en los planteamientos que realizan. Evidentemente hay una cuestión económica detrás, el respaldo de las familias, pero sí me parece que también debe de haber una responsabilidad interna. Mencionaba a un estudiante que no se le da información sobre becas. Los estudiantes, cuando están interesados en ingresar a la universidad, suelen ser muy activos en la búsqueda de información,
evidentemente no hay becas para todos, ¿no? Las becas suelen estar asociadas a rendimiento académico, pero sí insisto, la parte de la responsabilidad que cada uno debe de asumir. También sé que es difícil trabajar y estudiar, yo viví esa experiencia, pero es posible hacerlo. Creo que muchos la hemos vivido. Es posible hacerlo. La mayor parte de universidades, tanto la pública como las privadas, la mayor parte de estudiantes son estudiantes de tiempo parcial. Quizás en algunos casos los primeros años pueden ser estudiantes de tiempo pleno, pero en la medida que va avanzando se van incorporando al mercado laboral. Pero eso es positivo, porque tampoco el mercado laboral requiere personas sin experiencia laboral. Entonces, por eso siempre es positivo que en la carrera, cuarto o quinto año, puedan ingresar. Se tenga contacto. Tenga contacto ya en cualquier ámbito de estudio. Entonces, estudiar implica sacrificios, estudiar implica esfuerzos, y es un esfuerzo que debemos de realizar todos aquellos que estamos interesados en educación. Vicerrector, su comentario. Yo comparto plenamente las opiniones de los estudiantes. Creo que lo que acotó el estudiante de Mercadeo Internacional de la Universidad de El Salvador es una visión muy amplia de lo que debe ser la calidad educativa en el país. La calidad tiene que ver con la formación académica de los formadores, tiene que ver con el acceso a la tecnología de la información y comunicación para los educadores y para los estudiantes. Tiene que ver con buenos laboratorios, tiene que ver con los espacios para el aprendizaje, proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con la articulación también de la formación estudiantil hacia la investigación. Entonces, la calidad es un concepto que involucra varios aspectos. Pero lo esencial en la calidad es que el estudiante sea el centro del proceso de formación, del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que el estudiante sea un agente de cambio también dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Indudablemente que subyace en todo esto dos aspectos fundamentales. Por un lado, la crisis económica, es decir, las familias se han empobrecido, las familias no tienen la capacidad de enviar a sus hijos a la universidad, pero por otro lado también subyace la poca inversión que el Estado ha hecho en educación pública. Los jóvenes hablan de limitado acceso a becas, y esto es normal. Bueno, como Universidad de El Salvador tenemos 55.000 estudiantes, de los cuales menos de 1.000 estudiantes están becados, que representa menos del 2%. Y es fácil decir, bueno, necesitamos más presupuesto, exijámosle al gobierno más presupuesto, como que si el presupuesto cae por arte de magia. Creo yo que hay que hacer una apuesta por la educación. La sociedad tiene que hacer una apuesta por la educación. La sociedad tiene que hacer un pacto por la educación. Ello implica que la educación es responsabilidad de todas y de todos. Pero esto no pasaría de comenzar a trabajar con los estudiantes desde los primeros grados, en el sentido de fomentarles la importancia de que ellos culminen un proceso académico hasta llegar a una universidad, porque muchas veces el estudiante llega al 9º grado y dice, sí, tengo una situación económica precaria y ya no voy a seguir estudiando, voy a dedicarme a cualquier cosa, pero ya no puedo. Pero hay gente que sí es ambiciosa y en el buen sentido, y dice, yo sí voy a terminar, aunque sea por la nocturna, mi bachillerato y voy a continuar, y lo hace. Y a veces creo yo que el punto es que no se logra profundizar en el estudiante la importancia de continuar sus estudios, de no quedarse solo con los primeros grados, Juan Carlos. Sí, ahí es donde retomamos nuevamente el tema de la responsabilidad y la autogestión también de su propio desarrollo intelectual. Retomo las palabras del doctor Arias en cuanto a la necesidad de capacitar docentes. Obviamente ese es uno de los pilares fundamentales, pero también el hecho de que la estudiante debe de tener ahora conciencia de que el rol que debe de jugar es un rol más activo. Los nuevos planes de estudios están enfocados en competencias, y eso requiere que el estudiante deje de ser un sujeto pasivo que recibe la información del docente, que en ese enfoque es el que lo sabe todo,
hacia un rol activo en el cual construye el conocimiento junto con el docente como facilitador del mismo. Y en ese mecanismo es donde debe de fomentarse la responsabilidad y los valores hacia la educación. Entonces, obviamente tenemos que trabajar mucho en ese sentido porque, en efecto, no siempre están dadas las condiciones para estudiar. Hay que esforzarse para ello, hay que buscar la forma de acceder a la educación superior. También hay que dar condiciones, obviamente no podemos quedarnos con los brazos cruzados y simplemente decir, bueno, es responsabilidad del alumno hacer lo que pueda. No, tenemos que trabajar, lo estamos haciendo, dadas las limitaciones presupuestarias que no son exclusivas de la educación pública, pero también se requiere eso, un mayor rol en cuanto a la concientización que la familia debe de hacer del estudiante, los docentes que deben estar capacitados y fomentar en el estudiante ese deseo de superación y el estudiante mismo. Estamos en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Como les decíamos, teníamos una pregunta que formulamos a través de la red social Twitter. Vamos a conocer los resultados a esta hora, cómo han opinado las personas que visitan el sitio de Noticiero Hechos, la cuenta de Noticiero Hechos en esta red social. La pregunta dice, ¿cuál considera usted que es el principal problema de la educación superior en el país? Un 43% dice que es el costo, un 8% dice los horarios que no son flexibles y un 49% dice que son las deficiencias académicas. Esto es la opinión que nos han dejado a través de la red social y agradecemos pues a todas las personas que han participado. 445 son las que emitieron su opinión a través de esta red social. A mí me parece que tenemos todavía unos minutos para abordar un aspecto que me parece muy importante, el de la investigación, porque si leemos en diferentes leyes, en la Ley General de Educación, en la Ley de Educación Superior, se habla de la importancia de hacer investigación, pero ¿se está cumpliendo esto? ¿Se está haciendo investigación en El Salvador, Juan Carlos? La investigación es uno de los 3 ejes fundamentales de toda institución de educación superior, pero lamentablemente no se está haciendo como debería o con lo que se espera la sociedad. A mí me preocupa, por ejemplo, que muchas universidades privadas en los niveles de posgrados incluso están eliminando los trabajos de graduación de investigación y simplemente han establecido un ciclo adicional de materias. Y me preocupa aún más que los estudiantes aprueben ese tipo de medidas, porque eso les facilita el proceso, pero no dejan una constancia de investigación, no hay un aporte a la sociedad y eso es sumamente peligroso. Evidentemente los temas de investigación pasan por el presupuesto. Hay algunas investigaciones que sí requieren de más recursos, otras no, y es donde se puede fomentar. Las universidades estamos obligadas a fomentar la investigación desde la cátedra, hacer un uso eficiente de los recursos disponibles, y eso sirve también para que los estudiantes puedan tener un contacto más directo con la realidad. Pero si desde algunas universidades privadas se está eliminando esa opción, eso sí me parece a mí sumamente peligroso y no abona y no contribuye al desarrollo científico. Recordemos también que uno de los elementos para identificar que una institución de educación superior es de calidad es el tema de las publicaciones, de cuál es el alcance que estos tienen, cuántos otros investigadores citan estas investigaciones, y desde la misma academia estamos limitando esa actividad que es fundamental. ¿Su visión o opinión sobre este punto específico de la investigación, vicerrector? No, indudablemente la única forma de generar conocimiento nuevo, de generar conocimiento científico, de innovar, es a través de la investigación. Y esa es una tarea pendiente, esa es una tarea deficitaria que tenemos en todas las universidades, incluyendo la Universidad de Salvador. Es decir, estamos generando investigación, pero no lo suficiente. Y la investigación no debe ser una investigación a secas, la investigación debe estar articulada a las necesidades de desarrollo de la sociedad. Deberíamos estar investigando, por ejemplo, las curas a distintas enfermedades, ¿no?, como lo hacen otras universidades del mundo. Deberíamos estar investigando sobre la necesidad de construir un nuevo modelo económico, de desarrollo económico en el país. Deberíamos estar investigando sobre las necesidades de transformar la economía del país, las necesidades de desarrollo productivo del país. Y eso no lo estamos haciendo en las universidades. Como dije al principio, nos hemos quedado casi que exclusivamente a la docencia.
lógicamente la investigación es costosa, requiere una fuerte inversión, una fuerte inyección de recursos, y esto no solo es tarea del Estado, repito, no solo es tarea de los gobiernos, es tarea de todos los salvadoreños. Hay que hacer una apuesta por la educación, hay que hacer, como decía hace un momento, así como se habla de un pacto fiscal, hay que hacer un pacto por la educación superior también. Hay que hacer un pacto por todo el sistema educativo del país, porque es la única forma de poder dar el salto de calidad hacia un mundo con mejores condiciones, hacia un mundo más justo, más equitativo, más desarrollado. Creo yo que en tanto no entendamos como sociedad que la mejor inversión es la inversión en educación, difícilmente vamos a dar ese salto de calidad. Y hay formas de hacerlo, ¿no? Si queremos apostar a la educación, pues entonces hay que hablar de un impuesto para la educación. Y así como hay un impuesto para la gasolina, hay que hablar de un impuesto para la educación, una contribución para la educación. Y en eso estamos obligados todos los salvadoreños a aportar para mejorar las condiciones de acceso a la educación superior, para mejorar la calidad de la educación, para mejorar la producción científica, para mejorar la calidad de las investigaciones. Como les decíamos, al principio tenemos habilitado el 76971235 para que nos agreguen a sus contactos de WhatsApp. Hay personas que a diario participan y opinan sobre los temas que desarrollamos a través de este espacio de opinión, la entrevista de Hechos AM. Vamos a leer a continuación algunas de las participaciones que hemos tenido esta mañana de viernes. Nos dicen, es interesante escuchar sobre los avances en la educación, pero ¿qué sucede con los docentes? ¿No están capacitados? Esta es una de las participaciones. Otra más, el área de bachillerato fue de manera poco congruente destruida al poner solo 2 años de bachillerato. En años anteriores los bachilleratos eran hasta especializados, opción humanidades, físico, matemático, biología. Esto daba línea a la carrera universitaria y el bachiller llegaba bien a nivel. Hoy es otra cosa, nos dice alguien a través de este espacio. Muy buenos días, mi pregunta es, ¿cuáles son las propuestas en materia académica que tiene la Universidad de El Salvador para ampliar el nuevo ingreso? ¿Qué acciones se tienen para mantener la calidad académica a pesar de la enorme cantidad de estudiantes por aula? Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos las participaciones de las personas que a diario están con nosotros a través de este contacto que abrimos por vía del WhatsApp. Vamos a escuchar el comentario final de nuestros invitados. Juan Carlos. Quiero referirme al primer comentario y en efecto esa es una falencia en cuanto a la capacitación docente porque no existe un sistema articulado de capacitación para el docente universitario. Las universidades por su propia cuenta han desarrollado sistemas, unos más efectivos que otros, pero sí creo que en ese pacto por la educación superior debe de establecerse una carrera de posgrado de capacitación en docencia universitaria. Otros países lo tienen y les ha dado buenos resultados y creo que nosotros debemos de enfocarnos en ese sentido. Obviamente esto no le quita a las universidades la responsabilidad de formar a sus propios docentes bajo la visión y misión de cada una de esas instituciones. Así que sí, ese es un elemento que es una deficiencia en la que se está trabajando fuertemente porque la calidad del docente marca en gran medida la calidad de la institución de educación superior. Una persona decía que no le parece el cambio que se hizo a nivel de bachillerato. ¿Cómo lo ven ustedes desde las universidades? ¿Cómo llega el estudiante cuando lo reciben en las universidades? Estoy totalmente de acuerdo con esa persona. La reducción de 3 a 2 años en el bachillerato no ha dado los resultados que se esperaban en su momento. Los estudiantes llegan aproximadamente de 16 años a la universidad con una madurez poco desarrollada. La universidad es un entorno que exige mucho de ellos y muchos de ellos no están preparados para esos niveles de exigencia. Y además, lo que me resulta más preocupante es que en efecto el bachillerato anterior ya empezaba a generar competencias profesionales en los estudiantes que les facilitaba el ingreso a la universidad. Eso ya no es así. En el bachillerato ahora, al menos en los que no son técnicos, las competencias suelen ser básicas y eso hace que el estudiante llegue poco preparado a la universidad. Vicerrector, su comentario, había una alusión directa a la Universidad de El Salvador, pero me gustaría escuchar su punto de vista en cuanto a los tres. Bueno, indudablemente la formación de los docentes requiere invertirse más, invertir más en la capacitación, en la actualización, en la profesionalización de los docentes. Ello pasa por
doctorados que retroalimenten el pregrado. Si uno hace un sondeo de cuántos doctores tenemos por universidad, es decir, o en el país, tenemos un porcentaje extremadamente pequeño de doctores en el país, y eso también incide sustancialmente en la calidad del estudiante que estamos sacando. El hecho de bajar los años de escolaridad en la educación media también creo yo que fue un error. No obstante, el actual gobierno y el ministro de Educación están proponiendo a través del plan El Salvador Educado un incremento a 3 años, volver a 3 años en la formación media. Consultaban también sobre qué se está haciendo, qué se va a hacer para ampliar el ingreso. Yo creo que sería demasiado irresponsable decir que vamos a incrementar el ingreso de manera sustancial en la Universidad de El Salvador. Si tenemos las condiciones que tenemos es porque hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder admitir la mayor cantidad de aspirantes. Y no podemos así, como por arte de magia, abrir las puertas de la Universidad de El Salvador con las condiciones que tenemos. Es decir, tendríamos que ampliar los laboratorios, tendríamos que ampliar la planta docente, tendríamos que mejorar la infraestructura y ampliar la infraestructura física para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso entonces no se hace de la noche a la mañana. Por supuesto que cada una de las facultades, en cada una de las carreras están haciendo sus esfuerzos. Hemos ampliado los horarios. Los horarios de la Universidad de El Salvador en algunas facultades van desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Y bueno, durante todo el día, ¿no? Durante todas las franjas de horario. Y eso pues ha permitido aceptar o darle ingreso a la mayor cantidad posible de jóvenes que aspiran a la educación superior pública en nuestra Universidad de El Salvador. Bueno, así llegamos al final de la entrevista correspondiente a ese día viernes. Agradecemos al vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, Roger Armando Arias, por haber estado con nosotros. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden para abordar temas de país también con mucho gusto. También agradecemos a Juan Carlos Fernández Saca, el decano de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Gracias por acompañarnos. No, gracias por el espacio. Así llegamos al final del espacio de la entrevista. Les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya viene la segunda parte del noticiero.